Bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, Romanos 8, 22. Dice la palabra del Señor: todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer en dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el Espíritu con anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Cuando fuimos salvos recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. El verso 26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Y vamos a pasar al verso 28. Yo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. El verso 28 dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su Hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. ¿Qué podemos decir a esto? Si Dios
está a nuestro favor. Nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Hasta ahí la palabra del Señor. Pasaje muy conocido de Romanos y habla de promesas, ¿sí? De esperanza, de salvación, de promesa de parte de Dios para nosotros, de su amor, promesa de que Él nos va a guardar. Dice, ¿quién podrá hacernos daño? ¿Quién podrá hacernos mal? Si Dios es con nosotros, nada contra nosotros. Pero ese último pasaje que leíamos, el verso 34, dice, ¿quién va a condenarnos? ¿Quién va a condenarnos? Y tenemos que tener presente esto. No hay nada que nos condene si están nuestros ojos puestos en Jesús. Porque a veces hay cansancio, hay preocupaciones, hay cosas que dan vuelta en nuestra cabeza, aún en nuestro corazón, que nos llegan a condenar. A veces hay pecado también. Pero dice, si estamos con Cristo, en Él hay salvación. Él se va a preocupar por darnos lo mejor. Él tiene lo mejor para nosotros. Entonces nada nos puede condenar. Pero habla también de tener un corazón dispuesto a recibirle, a estar con Él, a buscarle, a llenarse de Él. Porque si le volvemos a leer el verso 28, dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Sí? Sabemos que Dios obra en toda situación. En la versión Reina Valera dice, y los que aman a Dios, ¿sí? Dice distinto. Aquellos que aman a Dios recibirán de Dios, ¿sí? Pero acá lo entendemos más fácil. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Qué importante, ¿sí? Poder tener este corazón de amar a Dios, de buscar de Él en esta hora. Y que nada nos condene en este momento. Que nada nos perturbe. Que nada nos haga perder este tiempo de estar en comunión con el Señor, ¿sí? Así que despojémonos de toda preocupación, de todo peso que pueda haber en nuestro cuerpo, del cansancio, de la actividad tal vez de este día de hoy, de aquellos pensamientos que por ahí vienen y dicen, ¿qué vas a estar cantando? ¿Qué vas a aplaudir? Si hoy hiciste esto o aquello. Dice que nada nos condenará si nuestro corazón está dispuesto a servirle, a buscarle al Señor. Que nada en este momento te condene y te haga perder la bendición que viene de parte de Dios, sino que sentite libre, hacete libre, pedile perdón a Dios y pedile también que Él te haga libre en este momento para poder alabarle, bendecirle y recibir lo que Él tiene para tu vida en esta noche. Vamos a orar. Te invito a que te pongas de pie y vamos a estar clamando a Dios para comenzar esta reunión. Y deja todo en las manos del Señor, deja todo peso, toda carga, todo aquello que has traído, entregáselo al Señor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Dios, por este tiempo que podemos compartir, Señor, este tiempo que vamos a estar en tu presencia, Señor. Te pedimos, Dios, que tú estés en medio nuestro, Señor, que tú te puedas mover, que haya libertad en este lugar, Señor. Entregamos todo cansancio, toda preocupación, todo aquello que en este momento nos condena, Señor, y trae malos recuerdos, que tal vez nos distrae, Señor. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad ahora en este lugar. Tomamos autoridad, Señor, para que tú te puedas mover, Señor, y haya libertad en este momento, en las vidas, en los corazones, Señor, en las mentes, aún de aquellos que están por internet, Señor, que puedan ser libres en este momento para poder alabarte, bendecirte, escuchar tu palabra, Señor, y poderla atesorar. Echamos fuera todo ataque del enemigo, todo aquello que el enemigo ha pensado en contra de nuestras vidas. Ahora se va en el nombre de Jesús y haya libertad en este lugar, haya libertad en las vidas para poder alabarte, bendecirte y glorificarte. Señor, te pedimos que en esta noche tú te muevas, Señor.
Muévete con libertad, Señor. Háblanos, Señor. Queremos escucharte, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos ser direccionados nuevamente, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Si en este día te hemos fallado de alguna manera o en algo nos hemos equivocado, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Queremos estar aptos, limpios, Señor, para entrar en esta hora en tu presencia, Señor, y que sea un tiempo agradable donde podamos disfrutar contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Y bienvenido, Señor. Dice la palabra que cuando estamos juntos, cuando nos reunimos, Él está presente también. Bienvenido, hermano, si vos no pudiste venir y nos estás mirando por Facebook. Te animamos a poder estar en las próximas reuniones. Y bueno, si hoy no pudiste, te animamos también a poder estar en espíritu con nosotros, a ser parte con nosotros y a decirle bienvenido Espíritu Santo ahora. Bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestras vidas. Te pedimos que hoy nos hables, que podamos escucharte, que podamos estar este tiempo en comunión unos con otros y con vos. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria
Solo a ti, Señor, bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Amén, aleluya. Bienvenido, Señor. Bienvenido a este lugar con nosotros, a esta reunión. Amén. Gracias porque vos no mirás, Señor, número, porque vos no mirás siquiera, Señor, nuestra perfección, Señor, porque estás acá, Señor, porque vos sos perfecto, porque vos sos Dios, porque vos sos amor, no porque nosotros seamos algo, Señor. Amén. Vos lo prometiste y así lo creemos, Señor. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. De lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. De lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Ya es toda la gloria, yo es todo el honor, ya es toda la gloria, yo es
perdonó. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, mi Dios, me rindo. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Amén, Señor, nos rendimos a tus pies, Señor. Vos sos digno de que nos rindamos, de que te adoremos, de que nos postremos, de que dejemos nuestra vida y te la entreguemos, Señor, cada día a vos, Señor. Ahora queremos entregar también este tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Queremos dedicar nuestra atención, Señor, a lo que vos querés decirnos, Señor, para que nuestra vida sea impactada, Señor, y transformada por vos, Señor. En el nombre de Jesús. Bien, gloria a Dios, buenas noches. Saludo a los que nos saludé. Vamos a tomarnos el tiempo para compartir juntos en la palabra del Señor. Esta noche venimos ya compartiendo respecto del tema de la oración. Se inició el miércoles pasado al respecto de ese tema. Y bueno,
es un tema que, claro, para el creyente, para nosotros como creyentes, siempre viene siendo bueno repasar, conocer y entender las verdades respecto de la oración, en cuanto es el valor que tiene para nosotros en la vida espiritual. Podemos hablar que en realidad uno puede pensar como que la vida espiritual se sostiene en algunas patas. Bueno, una de ellas, si pensáramos a la vida espiritual como una mesa, una de las patas de la vida espiritual es la oración, un sostén, como la palabra es otro sostén, como el congregarse es otro sostén. Son, digamos, elementos que mantienen la vida espiritual, todos son necesarios. Si uno falta, la mesa va a flaquear, entonces, bueno, está medio que puede debilitarse o estar a caerse. Entonces, aquí tenemos una necesidad y un concepto para tener en cuenta, que es justamente el concepto de la oración. Recordando, para poder entrar en la lógica del tema y viendo el ejemplo de Jesús, dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, hablando de Jesús y tomándolo como ejemplo. Es decir, si vamos a tomar ejemplos, podemos tomar de muchos hombres en la Biblia y de muchos tipos de oraciones y de maneras de orar, y inclusive, bueno, obviamente de distintos hombres que vivieron en la oración. La esencia de la vida del creyente, y de la vida que expresa la palabra de Dios está vinculada con la oración como esa comunicación con Dios. Y dice, levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, y entonces ahí dice que, hablando de Jesús, ya en ese sentido, mostrándole o poniéndolo como ejemplo de, bueno, muy de mañana el Señor tomó ese tiempo para poder orar, el Señor tomaba ese tiempo para hacerlo. Otro ejemplo similar respecto de cuando el Señor también muestra un tiempo de oración, lo dice el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. El contexto de este tiempo de oración fue luego de la alimentación de los 5.000. Entonces, el Señor, aunque siendo Dios, pero también a la vez hombre, tomaba esos tiempos de oración, tomaba el tiempo de oración para poder estar en la comunión directa con el Padre, sin ninguna interrupción, sin nada que lo molestara específicamente, dedicado a poder tener ese tiempo de oír con Dios o de hablar con Dios. Eso habla de esa dependencia clara que Jesús tenía como hombre, dependía del Padre y de la obra del Espíritu en su esencia, aún también siendo Dios. Y eso nos pone a las claras de nuestra vida, de cómo, cuánto más nosotros, que solo somos hombres, necesitamos de eso. Luego vemos en la palabra, como decía, ejemplos en el apóstol Pablo, cuántas veces en sus cartas él relata y dice, bueno, orando por ustedes, pido que el Señor les revele en oración respecto del amor, que los sostenga, que les guarde. Siempre sus cartas expresaban motivos de oración que él expresaba por aquellos que eran receptores de la carta. Bueno, vemos, si nos vamos al Antiguo Testamento, bueno, vemos a Moisés en la comunión con Dios, ir al tiempo de la búsqueda con Dios para poder saber y tener dirección de la palabra. Vemos a un David que en cada uno de sus salmos habla de clamar, de invocar, de buscar, de llamar, y entonces nos expresa claramente cómo David buscaba del Señor. Vemos a un Daniel que decía que tomaba 3 veces tiempo de oración y tomaba esos tiempos de oración, y en el caso de Daniel lo vemos con su actitud de orar aún cuando estuviese o fuese perseguido, no dejar de hacer oración ni de tomar ese tiempo de oración. Así que por ejemplos de personas y de hombres de oración, la Biblia nos tapa, como para que no podamos decir, no, eso es algo para no hacer. Y hoy estamos convocados, vinculados con este concepto de la oración, a poder revisar juntos algunos que podríamos llamar como tipos de oración o clases de oración que vamos a estar revisando juntos en esta hora.
Así que vamos a ver que encontramos vinculadas con distintas formas de ver, podemos clasificar o poder reanalizar a la oración en distintos tipos. Así que hemos visto eso, pidámosle al Señor que nos guíe. Señor, te pedimos que así como lo hiciste con Cristo mismo, con Jesús en la tierra, Señor, en esta hora tu palabra nos sea guiada. Señor, hemos visto cuántas veces, Señor, la oración es la herramienta, el elemento por el cual tú nos hablas y nos direccionas, nos revelas y nos podemos comunicar con vos. Te pedimos en esta hora, Señor, que lo que vayamos a compartir, Señor, venga de ti, sea lo tuyo, lo que sobreedifique de la mejor manera en Cristo Jesús. Señor, esta es mi petición, Señor, que todo aquello que sea tuyo y sobreedifique en Cristo lo recibamos, y aquello que sea humano, banal, que sea del hombre, carnal, que se quede aquí. Pedimos, Señor, esta sabiduría, esa gracia que viene de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, glorifica en el nombre de Cristo en esta hora a través de tu palabra. Entonces decíamos tipos de oración. Y bueno, vamos a ver algunos tipos de oración para ir analizando. Por un lado podemos pensar en las oraciones enfocadas o miradas por el lugar donde se realiza. El libro de de Mateo, capítulo 6, aquí el Señor tomó tiempo para enseñar respecto de la oración. Capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y entonces ahí encontramos esencialmente dos tipos de oración. Las oraciones privadas, por un lado, y las oraciones en público. Si bien cuando leemos este texto encontramos que el Señor reprende y corrige respecto de una mala costumbre que habían llegado a practicar los escribas, los fariseos, los hombres de la época, que buscaban o pretendían tomar las oraciones como muestras de su gran religiosidad, de su valor y de su autoridad religiosa y de su búsqueda de Dios. Entonces, como dice la palabra, ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, es decir, bueno, mostrarse como grandes hombres que buscan a Dios y que tienen un corazón o una manera de ser que demuestra cuán valioso le es para ellos, pero claramente dice el Señor y marca en este sentido ahí que ellos lo que aman es el ser vistos por los demás, y que finalmente dice, ya tienen su recompensa. Es decir, bueno, si es por eso, ya la tienen porque ya la gente los vio y ya los reconoce. Entonces, por un lado marca en este sentido una corrección respecto de la oración en público. No quiere decir que la oración en público esté mal, sino que el tema está en el corazón puesto en el motivo de la oración y en nuestra actitud hacia la búsqueda de la oración. Podemos orar en público con un corazón sincero y real y verdadero, como por ejemplo lo hizo el fariseo, que dice que fue al templo y estaba el publicano y el fariseo, y el publicano que fue al templo junto con el fariseo, ambos estaban orando en público en cierta manera, pero dice que uno apenas podía decir pecador, soy pecador, y se reconocía pecador, pero mostraba su oración en público, porque si no, no hay testimonio de esa realidad. Y por el otro lado estaba el fariseo que decía, bueno, gracias Señor, porque yo hago todo aquello, etcétera, etcétera, y cumple con toda la lista de condiciones, y las tildo y el marco y estoy en todo ok. Y el Señor dice, ¿quién es aquel que fue aprobado, reconocido? Bueno, aquel que lo hizo con el corazón arrepentido y con un corazón sincero. Entonces, ¿puede haber oraciones públicas? Sí, mientras el corazón esté bien orientado y el propósito no sea la exaltación de uno mismo. Pero por otro lado está bueno, y el Señor remarca y entonces enseña otra forma de oración, que es la oración de comunión, la oración de lo privado. La oración vinculada con la puerta cerrada, con el lugar vinculado a preparar o a tener un tiempo dedicado para Dios
entregado hacia Dios, donde mi motivo, mi búsqueda de oración sea una relación vincular con Dios, que el Señor le da un valor grande porque dice, como vos hacés, es decir, en tanto esta oración en secreto es una oración buscada con el Padre, una oración que entiende y que va al propósito central de la comunión con Dios, luego eso habrá de mostrarse en lo público y Dios habrá de respaldar, digamos, la vida y la comunión de oración y el tiempo de la oración privada. Y entonces ahí vemos por este tipo, o por el lugar donde se posiciona la oración, el área donde se posiciona estos dos tipos de oración. Y si el Señor remarca esta riqueza de lo secreto, que bueno, porque allí es donde el Padre revela verdades que nos abran el corazón, nos ministra, nos puede dirigir, nos puede mostrar nuestra condición, puede llegar a darnos una dirección, darnos un sentido de propósito. Son infinitas las cosas que Dios puede hacer en ese momento, que son esos momentos de esa comunión particular en donde no hay otra persona, no hay interrupción, no hay nada que lo atraviese, la puerta está cerrada, es decir, la puerta está cerrada, es decir, ya nadie tiene que entrar. Y bueno, qué desafiante también cuando uno analiza este tipo de oración, porque es la oración que plantea dedicar el tiempo para Dios. Y claro, ahí viene el desafío, porque si, bueno, tengo que poder tomar ese tiempo, analizar y tomar ese momento para poder buscar con el Señor y dejar que sea Cristo con el que yo pueda hablar, y eso me habla de, bueno, analizar una hora, un horario, un lugar, el acondicionamiento del lugar, porque dice, ve a tu aposento, cerrada la puerta. Entonces, acondiciona un lugar, prepáralo, para algunos puede ser, no sé, la habitación, para otros puede ser no sé, la cabina del auto, para algunos, alguna vez era hasta el baño. Tenemos testimonios de hermanos que decían, orábamos en el baño porque no podía lugar y bueno, mientras tu búsqueda de Dios sea realiza en cera, Dios está en todo lugar. Pero en ese sentido, no dejo que nada atraviese. Entonces, y hoy en día con el desafío de, por ejemplo, un celular que aunque cerramos la puerta, el celular va con nosotros y ahí empiezan a hacer las vibraciones, las notificaciones y cae el mensajecito y uno tiene que poder alejarse de eso, poder cerrarlo, anularlo. Bueno, ahí viene también ese desafío. Y entonces vemos respecto del lugar, oraciones que se hacen en privado y oraciones que se hacen en público. Ahora también podemos ver también otro tipo de oración, que es las oraciones enfocadas o clasificadas por las palabras. También en estos versículos, en este capítulo de Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces, a partir de clasificarla de esa manera, tenemos oraciones con vanas repeticiones u oraciones hechas con la sinceridad de corazón. Por un lado, entonces, tenemos estas vanas palabrerías, estas repeticiones, en cierto punto usadas hasta como en un tono de cierta magia, podemos decirle. Bueno, si repetimos n veces, ciertas veces esa repetición me va a llevar a entrar en la presencia de Dios, como que, bueno, tengo que decir tales palabras o conjunto de palabras o grupos de palabras. Por ejemplo, leía que entre los hebreos una oración común era una oración vinculada con que declaraba quién es Dios. Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, el que se llama el Shema. Ahora, bueno, tendría que buscarlo, no lo voy a buscar ahora. Y hablaban de ese reconocimiento de Dios como Dios, el creador de todas las cosas, y quién es el Señor para sus vidas. Pero luego lo terminaban haciendo como una repetición, y hasta una repetición que, bueno, esto al repetirlo tantas veces, uno como que entraba en un cierto trance por la misma repetición. Algo que no tiene sentido. Y el Señor quiere corregir de esas vanas palabrerías, como también
en su momento cuando Elías estaba con los profetas de Baal, dice, Baal, respóndenos, y estaban toda la mañana, Baal, respóndenos, y así hacían oraciones de esa manera, como que repitiendo eso, bueno, y entonces Elías decía, bueno, capaz háganlo más fuerte, porque por ahí duerme, por ahí se fue a un lugar, se fue a otro lugar, les burlaba Elías a los profetas de Baal. Bueno, esa esencia de esa manera de repetición, obviamente que no tiene valor alguno, no es porque repitamos Dios habrá de escucharnos o no. Esencialmente, a cierto punto también ese tipo de oración está basada más en la duda que en la fe, porque está basada en que tengo que ganarme la entrada para poder llegar a Dios, ganarme como que, bueno, tengo que, a ver si puedo convencerlo a Dios haciendo algo. Entonces, y eso va en contra, en todo sentido, de lo que es el Señor, porque Dios es un Padre amoroso con su corazón y su oído atento. La palabra dice que Él tiene oído atento a la oración de su pueblo. Entonces, cuando entendemos que Dios está con un oído atento, uno no tiene que andar, o no sería la idea eso, andar repitiendo como, bueno, a ver, vamos a repetir. Es verdad que uno puede permanecer en un sentido de oración, en un propósito de oración. Y está bien, es decir, bueno, sí, yo entiendo que de parte de Dios hay un motivo de oración por el cual yo voy a clamar para poder esperar una respuesta de Dios, y bueno, y lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado, hasta poder llegar a que Dios me diga sí, no, esperá, me dé alguna respuesta respecto de eso, obre de alguna manera. No quiere decir que eso sea una repetición vana, sino que es la esencia de la permanencia, de la constancia en la oración. ¿Cuántas veces el no ser constante en la oración nos hace perder respuestas de Dios? Vemos un Daniel que dice que al principio de su tiempo de búsqueda de Dios, en un tiempo de ayuno que tuvo, dice, al principio ya fueron oídas tus palabras, pero le dice el ángel que se le acercó para revelarle, pero mucho tiempo después, pasaron como 21 días más o menos, hasta que pude venir, porque había un choque espiritual que en la permanencia de Daniel en la oración y en la búsqueda, se permitió la llegada y el alcance de esa respuesta de oración. Muchas veces, ahí es de donde se pierde la cosa, en la no permanencia y el no poder estar manteniéndonos bajo la necesidad o la respuesta a esa oración. Y entonces ahí es donde viene, respecto a lo contrario de las oraciones repetitivas o vanas, esas oraciones hechas con el corazón, es decir, que donde mostramos sinceramente, porque dice, no hagáis pues como ellos, semejante a ellos, vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Eso también nos habla de otra gran seguridad. Dios sabe todas las cosas antes. Qué hermoso, porque la palabra dice claramente, el Salmo dice, aún no salen las palabras de mi boca y tú ya las conoces. Y entonces de ahí claramente nos muestra que Dios está atento a nosotros, sabe de nuestras vicisitudes, de nuestras circunstancias. La palabra dice claramente que Él sabe hasta las canas que tenemos y cuándo vamos a cambiar o cuándo no, el pelo si se va a caer o no. Cada detalle mínimo de nosotros Él lo conoce. Y entonces eso nos da confianza. Yo puedo ir sinceramente a Dios en mi necesidad, acudiendo a Él para poder recibir de respuesta en medio de esa oración. Señor, aunque yo sé que vos sabes, pero entro en una oración en testimoniarte mi condición, pero en la expectativa de esperar de vos, sabiendo que va a haber una obra, que una obra va a haber. Dios, vos vas a obrar de una manera, de otra, como forma de mi voluntad o no, como yo quería o no, pero en realidad lo que mejor que va a pasar es cuando se haga tu voluntad. Ahí es donde va a cumplirse la cosa. Y muchas veces el sentido de la oración, en ese sentido, en la sinceridad, va a ejecutar en realidad un cambio en nosotros más que en Dios. Porque entonces, al momento de la oración, mi vida va a ser guiada y entonces tal vez lo que estoy pidiendo, Dios me empieza a mostrar que tal vez no es lo necesario que tenía que pedir, o no es la manera en que lo tenía que pedir, o de la forma en que tenía que hacerlo, o por ahí que el resultado que esperaba no es el adecuado, y en todo eso Dios también está orando y me está ministrando en esa oración. Entonces se quiebra con toda vana palabrería, no es solo repetición, hay una actitud y un corazón sincero que se está revelando en ese sentido. Y ahí entonces vemos las oraciones tipificadas o clasificadas como decíamos,
las palabras, ¿sí?, que decimos. Por otro lado, podemos clasificarlas por la esencia o por la naturaleza de la oración. Y ahí vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a verlo a Pablo aquí hablando con Timoteo. Aquí, Primera de Timoteo. Aquí Pablo le expresa un sentir de instrucciones o de motivos respecto a formas de la oración. Nosotros nos centramos en este versículo y dice el 1, exhorto, o sea, te animo, te pido, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Bien, y ahí, bueno, claramente después dice por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bueno, y ahí luego Pablo prevalece y sigue dando algunos detalles más, inclusive un poco más adelante habla de que la oración debe ser con manos santas. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces hablando de la actitud hacia la oración con corazón santificados y con una actitud de amor. Y entonces vemos ahí estos tipos de oraciones por su naturaleza, que son las que están relatadas en este primer versículo. Por un lado vemos las rogativas, se relaciona que está asociada con las peticiones y con la idea fundamental del reconocimiento de tener una necesidad. Una rogativa es el hecho de yo entender que tengo necesidad de algo y plantearme bajo eso. Las rogativas esencialmente, en el análisis de esa palabra, tanto podía hacerse a hombres como a Dios. Pero bueno, esencialmente el concepto de la rogativa es yo voy a pedir algo porque lo necesito. Muestro mi necesidad. El concepto fundamental está puesto en la necesidad de recibir y por eso y el sentimiento de necesidad, por otro lado, también vinculado con el hecho de que yo entiendo y siento de parte que estoy necesitado de algo, por eso lo pido. Y entonces ahí Pablo dice, que se hagan, por un lado, estas rogativas. Otra traducción, también bajo este mismo versículo, dice, que te ruego que ores, dice, y aquí en la palabra rogativas, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, en primer lugar, te ruego que ores, por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, que interceda en su favor y da gracia por ellos. Entonces, Pablo analiza la oración o plantea, hay que hacer oración y tomate este tiempo de oración, háganlo por todos los hombres, lo cual no es un detalle menor para remarcar, es decir, que uno pueda no ser egoísta al momento de la oración, sino que su corazón pueda ser no solamente por mi petición, por mi circunstancia, por lo que me va a pasar a mí, sino también velando por otros. Y ahí es donde Pablo dice por todos los hombres. Y luego habla también de los que están en autoridad, y etcétera, etcétera. Y entonces plantea este concepto de las rogativas como una manera primera de poder acercarme a Dios. Es decir, me acerco a Dios con mi sentimiento y de necesidad. Si yo me acerco a orar a Dios y no entiendo que necesito de Dios, estamos mal, porque en realidad necesitamos de Dios. Y claramente Dios es un Dios que busca que le busquen. Es decir, esa es la esencia de la manera en que Dios lo creó al hombre. Creó a Adán y a Eva para estar en esa comunión, en esa relación. Y cuando Adán y Eva pecaron, Adán, ¿dónde estás? Entonces le pregunta, ¿dónde estás? Como diciendo, no me estás buscando. Tu corazón ya, por una u otra cosa, en este caso porque pecaron, ya se escondió, ya se alejaron de esa comunión, de esa búsqueda. Rogativas. Pero también dice Pablo que se hagan rogativas, que se hagan oraciones. Aquí la palabra oraciones es una invocación directa a Dios, es el reconocimiento que hay necesidades que solo Él puede satisfacer
Y hay una fuerza, bueno, y ahí bueno, uno puede decir, bueno, solo hay una fuerza que puede venir de parte de Dios, puede venir un perdón que viene de parte de Dios, puede haber ciertas verdades que Dios puede revelarme y que me puede guiar, que vienen de Él, que son esencialmente en Él. Y donde entonces la comparación entre la rogativa y la oración, si bien ambas son peticiones, ya en la oración esta se enfoca en que solo Dios puede satisfacer esa obra. Tal vez hay peticiones que son, bueno, Señor, ayúdame con esto o aquello, que tal vez otra persona lo pueda hacer. Pero hay oraciones en este sentido, cuando se habla en este sentido de esa palabra oración, son aquellas cosas en las que solo Dios, dame fuerza para perdonar, o permitime, Señor, crecer en el amor, o ayúdame a poder crecer en el ayudar a otros, y así cada uno de las componentes, de las características del fruto del Espíritu, donde obviamente interviene el Espíritu de Dios en nosotros y no son cosas humanas, son necesidades donde dependemos claramente del poder de Dios para poder hacerlo. Y ahí entonces Pablo dice, bueno, no solamente que se hagan rogativas, sino también que se hagan esas peticiones en donde enfocamos nuestro corazón dependiendo claramente en lo que Dios pueda hacer en nosotros y sea su poder y no nuestras fuerzas las que se manifiesten. También Pablo dice peticiones. Bueno, y ahí nos habla de el entrar en la presencia de un rey para someter una petición. Es decir, la petición es ahora vinculada con el hecho de aquel que puede entrar a un lugar de autoridad con alguien de autoridad para expresarle la necesidad a esa persona de autoridad. Y bueno, claramente que ahí es donde nuestro acceso a Dios está abierto gracias a Cristo, por la obra de Jesús. Claramente es gracias a Jesús, por lo que Él ha hecho por nosotros, que tenemos ese poder, ese derecho para poder acercarnos y poder clamar y presentarle ante Él nuestras peticiones en un proceso en el cual yo muestro a Dios y invoco en su autoridad y me presento ante Él, algo que quien no conoce de Cristo no tiene esa gracia porque no confía en la obra de Cristo. Está vinculado al camino vivo que Cristo abrió a través de su cuerpo, que es su velo, dice el libro de Hebreos, que permitió entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia misma de Dios. Esto habla de la obra de Jesucristo como el sumo sacerdote, el que es el de los bienes venideros del cielo mismo, que es Cristo mismo, que al entrar en la presencia de Dios, a nosotros nos habilitó a entrar en la presencia de Dios. Esto habla del velo roto que se rompió en el momento de la cruz, y que cuando Jesús murió, el velo se partió en dos, entonces mostrando claramente que ahora el acceso al lugar hacia la presencia de Dios estaba habilitado para todo aquel que quiera, obviamente por el camino que es Jesucristo. Yo soy el camino al Padre, la verdad, la vida, es Él. Y ahí entonces es donde tenemos la posibilidad de hacer estas peticiones, presentándonos ante Dios para expresar una petición, para expresar nuestra necesidad frente al Dios Todopoderoso, para el cual nada le es imposible. Vinculado con esta expresión peticiones, algunas versiones, claramente, por ejemplo esta que les leía, la Nueva Traducción Viviente, dice, vuelvo a leer todo el versículo, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que les ayude, esto está vinculado con las oraciones, intercede en su favor. Entonces, en la petición, si bien la raíz no está vinculada claramente con la intercesión, podemos también vincularla hacia la intercesión. Y ahí vemos también en esa esencia de oración las oraciones que se hacen en intercesión, donde uno se para a la brecha, como la palabra dice en el libro de Ezequiel, que no había hallado algún hombre que pudiera ponerse en la brecha, es decir, en el lugar, en el hueco de una muralla donde el enemigo había entrado para frenar la opresión del enemigo. Entonces Dios dice, no encontré alguno que pudiera ponerse a la brecha, pero la intercesión viene a hacer esa tarea, la de pararse entre Dios y otro hombre u otro que está en necesidad y clamar por la necesidad del otro. Vemos, por ejemplo, un Moisés que cuando el pueblo había pecado,
tremendamente, Dios lanza un juicio y entonces Moisés y Aarón salieron con los incensarios y empezaron a batir los incensarios y a clamar a Dios por el pueblo y se pusieron entre el ángel de la muerte y el pueblo vivo en pos de interceder por el pueblo, y entonces estaban haciendo ese clamor para que el juicio de Dios no se ejecutara sobre el resto del pueblo. Ahí un proceso de intercesión. Ahí vemos un Abraham intercediendo por Lot, aunque al principio pidió por toda Sodoma, y si hay por lo menos hay 50 justos, bueno, y si no hay 50 justos, si hay 40 justos, bueno, dice, y si hay 30 justos, y bueno, y si hay 20, y así, y si hay 10 justos, bueno. Entonces Dios decía, bueno, y ahí está la intercesión que Abraham estaba haciendo, sabiendo que en ese lugar estaba Lot y su familia, clamando para que pueda ser libre. Entonces ahí el proceso de aquel que hace petición, que se presenta ante el rey que tiene autoridad, clamando por otro, esperando por otro, buscando por la necesidad de otro. Qué tremendas son esas oraciones de intercesión que realmente son desligadas de todo egoísmo y velan por la necesidad del otro, y realmente cuán poderoso es ese obrar en pos de dar respuesta. Dios obra claramente muchas veces a través de la intercesión de su pueblo, y unos por otros podemos estar animados a pedir que otro clame por mí también y creer que Dios puede obrar también en mí a través del clamor de otros, y así como también nosotros podemos interceder. Y ahí, en el momento de la intercesión, bueno, infinitas son las necesidades y las personas que puede haber, y como pueblo de Dios estamos llamados a interceder por las personas que no conocen del Señor, por personas que están en enfermedad, y así tantos motivos que hacen a la intercesión como otra de los tipos de oración vinculados con la esencia, con la naturaleza de oración. Y Pablo sigue también en ese sentido y plantea las que serían acciones de gracias. Dice, y exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Porque la oración también tiene que tener el condimento del agradecimiento, que es fundamental. Es decir, agradecemos a Dios, en el agradecimiento se activa nuestra fe, porque ya decimos, Señor, gracias. Y entonces es un desligarnos de la necesidad para habérsela entregado a Dios en pos de que Dios algo va a hacer. Gracias, Señor. Yo no sé lo que va a pasar, yo no sé cómo vas a obrar, pero yo te doy gracias. Te doy gracias, Dios. Reconozco lo que hiciste, reconozco lo que estás haciendo, reconozco lo que vas a hacer. Voy a hacerlo en una actitud de agradecimiento. Pablo marca claramente que es algo necesario en las oraciones, las acciones de gracias. Las acciones de gracias nos sacan de la palabra de queja, porque muchas veces las oraciones las hacemos en necesidad, en dolor, en queja, y entonces cuando cambiamos hacia el agradecimiento, transformamos la quejanza en alabanza y sacamos entonces, empiezan a salir las palabras claras, las palabras que están valuadas en enfocarnos en Dios y en el obrar que Dios va a hacer, en el poder que Él puede hacer, en lo que Él va a realizar. Y nos sacamos de ver el problema, ya no vemos el problema, vemos al Dios Todopoderoso por encima de cualquier problema y vemos su obrar en todas las cosas. Entonces decimos, gracias Señor, y reconocemos su obrar. Todas estas son oraciones desafiantes, y la oración de acción de gracias es altamente desafiante, porque, claro, qué fácil es decir gracias cuando todo está bien, pero cuando todo está medio oscuro, que no se ve nada, que no se ve luz, y es cuando más debemos llevarnos hacia el agradecimiento. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Señor. Yo no veo nada, pero sé que vos sos Dios, gracias por lo que vas a hacer. Entonces uno enfoca el corazón hacia otro lugar y sale de la queja. La queja nos va a debilitar, la queja saca la fe, la queja le abre puertas a Satanás.
Pero el agradecimiento realmente le abre la puerta a Dios. Hay un obrar en Dios mismo. Es Dios el que es glorificado y ahí Dios puede obrar. Le soltamos las manos a Dios y el enemigo dice, ya no puedes, porque vieron que aún con todo y todo, aunque muchas veces Job tuvo circunstancias difíciles y palabras duras o que estaban casi ligadas en la queja, en el corazón de Job, luego Dios fue reconocido como, y nunca pecó aún en eso, y entonces reconoció del obrar de Dios con su vida. Entonces el agradecimiento es necesario y es parte de otro tipo de oraciones. Y en ese tipo de oraciones también no está en este versículo, pero podemos entenderla, aquellas oraciones, a las oraciones de guerra espiritual, que también están vinculadas con la esencia, con la naturaleza o la esencia, que son aquellas oraciones que se hacen tomando toda la armadura de Dios, como dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, y que están vinculadas con la autoridad que Cristo nos delegó por encima de toda la obra satánica. Entonces, en la oración también tenemos ese tiempo para poder guerrear en lo espiritual, para poder tomar esa autoridad y echar fuera todo demonio, reprender toda obra satánica, proclamar la victoria de Cristo frente a obras del enemigo, porque hay veces que tenemos, y que la palabra de Dios dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes celestiales en las regiones celestes, de maldad en las regiones celestes. Y entonces esos lugares y esas obras de lucha espiritual se vencen muchas veces en el tomar la autoridad de Cristo frente a la obra satánica, proclamando que el Señor venció, proclamando toda obra de mal, que se quiebra toda obra de maldad. ¿Cuántos demonios son enviados por brujos, por satanistas? ¿Cuántos demonios son soltados por prácticas que la gente realiza de la nueva era, no sé, prácticas bueno, etcétera? Hay tantas prácticas que abren puertas de manera tal que el enemigo toma autoridad y ahí es donde el Hijo de Dios toma la autoridad de Cristo y tiene la victoria para poder vencer y la tenemos. Eso no es en nosotros, es en Cristo. En mi nombre echarán fuera todo demonio, echarán fuera. Entonces, si le hacen el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se van. Entonces, esas oraciones de guerra espiritual donde muchas veces hasta se combinan con la intercesión, porque son esas oraciones en donde batallo, inclusive no solo por mi vida, sino por otros, por una ciudad, por un misionero, por una persona que pueda estar en cualquier lugar del mundo, en donde proclamo la victoria de Cristo, tomando la autoridad del Señor. Esas también son oraciones caracterizadas por la naturaleza o clasificadas bajo esa naturaleza. Ahí vemos entonces, como decíamos, este tipo de oraciones. Y finalmente la última que vamos a ver es otra manera de tipificarlas, podríamos decirlas, o clasificadas por quién es el que ora. Bueno, justo Jorge leía en el libro de Romanos, así que nos adelantó un poco el texto. Romanos capítulo 8, en el versículo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera, dice, y de igual manera el Espíritu, y dice con mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y también el libro en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice, y aquí otra vez el apóstol Pablo, dice, porque, perdón, 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu,
pero también con el entendimiento. Y entonces ahí es donde vemos, respecto de quién ora, aquellas oraciones hechas con el entendimiento, es decir, en las que nosotros oramos con nuestra mente, entendiendo lo que oramos, y aquellas oraciones que son hechas en el Espíritu, en donde clamamos y oramos, pero nosotros no sabemos que clamamos. Es decir, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, ese clamor que viene de parte del Espíritu Santo, que nos permite orar de una manera que no sabemos. Muchas veces puede ser que en la gran mayoría de los casos estamos asociados hacia ese clamor en lenguas, la oración en lenguas, como la base en la cual oramos sin saber, y en esa oración que es direccionada por el Espíritu nos hace clamar, y tal vez podemos estar orando por un misionero en África que está por ser comido por los leones. No lo sabemos. El testimonio de eso, yo me acuerdo de un pastor que contaba claramente, dice, estando en un tiempo de oración, creo que en el Instituto Bíblico, los estudiantes estaban clamando, pero en un momento de ese tiempo de devocional, creo que era, se dio la manifestación de que una persona empezó a orar en lenguas, y en esa oración en lenguas era diferente de a veces el orar en lenguas que es común, que muchas veces oramos y vemos que... Y salió de lo ordinario de ese orar en lenguas, en una oración que se veía un clamor, y que luego recibe yo, de parte de Dios, el entendimiento de lo que estaba pasando, y le dice, bueno, que entendió que estaba orando por alguien que estaba en una necesidad, y dice que pasó el tiempo, y que realmente fue eso, había estado orando por un misionero que estaba en riesgo de muerte. Entonces, no sabemos, en esos momentos nuestro entendimiento queda velado muchas veces, pero viene a ser ese clamor del Espíritu donde está la dirección clara del poder de Dios para la necesidad clara conforme a la voluntad de Dios. Y aún muchas veces en esas necesidades en las que nosotros no sabemos cómo pedir, no sabemos qué nos conviene pedir, y en ese sentido de que no sabemos qué nos conviene pedir es donde el Espíritu clama por nosotros y nos direcciona hacia la voluntad de Dios. Tal vez no sepamos qué vamos a estar clamando, pero luego por ahí en algún momento sí, es probable que en ese tiempo de oración viene de parte de Dios alguna luz, claridad, que se revela hacia nuestras vidas, nos ilumina la mente, más que revelación sería iluminación, se ilumina nuestro corazón y entendemos de parte de Dios cuál era el sentido de esa oración. Tal vez clamábamos y no sabíamos por qué, pero luego en el mismo tiempo de oración o posterior vemos que y ahora entendí, esto era el camino por el que tenía que andar. No sabía por dónde tenía que hacer, qué es lo que tenía que hacer, si tenía que comprar, si tenía que vender, si tenía que alquilar, qué tenía que hacer. Resulta que al clamar en oración, mi mente fue clarificada y entendí de parte de Dios. Y surgió la clave para poder saber en el momento de la intercesión. Entonces, claramente es una dependencia del poder del Espíritu Santo sobre nosotros, y bueno, es un ánimo. Pablo anima al pueblo a que sea parte de ese don, como también el mismo texto, este texto de Corintios, donde yo lo estoy leyendo porcionado, claramente Pablo corrige a los corintios que estaban en el otro extremo del desorden, para llevarlos a un orden en el momento de cómo debía ser el hablar en lenguas, pero Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero bueno, a veces es necesario que lo hagan en el entendimiento, y en la comunión, el pueblo, muchas veces el componente mayor de la búsqueda tiene que ser el entendimiento de todos, para que todos puedan decir amén, y si el que viene pueda decir amén también y puedan comprender. Pero, por otro lado, cuán valioso eso para nuestra vida espiritual, como lo remarca el libro de Romanos, cómo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y así es donde el poder del Espíritu nos vivifica. Bien, y ahí entonces vemos estos, podemos decirle, tipos de oración vinculados a distintas maneras. Dijimos, por el lugar donde se realiza aquellas oraciones en público y en privado, por las palabras que decimos, aquellas aquellas oraciones vanas, de vanas repeticiones o hechas con sinceridad, aquellas oraciones clasificadas por la naturaleza o por la esencia, que están llamadas rogativas, oraciones, peticiones, intercesiones, acciones de gracias, de guerra espiritual,
y por quién es el que ora, como aquellas oraciones hechas con entendimiento, por nuestra mente, comprensión de nosotros, o las hechas en el Espíritu. Amén. Así entonces, ¿qué nos queda más que orar? Así que oremos al Señor que Él nos guíe en este tiempo y podamos a sacar jugo de esto. ¿Sí? Claramente esta por ahí es un mensaje más didáctico, podemos decirlo, pero y ahí es donde uno puede aprovecharse de estas herramientas que vienen en el obrar de la palabra. Señor, gracias porque nos das de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos despiertas, activas nuestra fe para poder creer, para poder saber, Señor, que en medio de toda circunstancia, primero que nada, te tenemos a ti, Padre. Tenemos y sabemos de lo que has hecho y lo que haces por nosotros, y saber que tú estás atento a nuestras oraciones, que tu oído está presto para el clamor de aquel que con corazón sincero y humilde se acerca a ti, Señor. Señor, tu palabra dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es tu verdad, Señor. No habrás de despreciar a aquel que viene con un corazón reconociendo necesidad y que viene en humildad. No lo vas a despreciar, Señor. Tu palabra nos invita a buscarte, a clamar, a llamar, a golpear a la puerta, a pedir, Señor, porque el que busca encuentra, el que pide halla, el que llama se le abrirá. Hay respuesta a través de la oración, y gracias, Padre, porque tenemos esta arma tan poderosa, tan hermosa, tan preciosa y tan simple a la vez para poder clamar, para poder entrar en la comunión contigo. Gracias, Señor, porque no hay lugar donde no podamos hacerlo, sino que en todo lugar por tu omnipresencia estás, y ahí es donde podemos ir, que a la distancia de un Padre nuestro estás tú, Señor, a esa distancia tan clara de decirte: Padre, estás atento a nuestras oraciones. Gracias, gracias. Siendo nosotros tan simples, tan pequeños, tan ínfimos, tenemos, Señor, ese privilegio de entrar ante la presencia del Rey. Así como Esther entró en la presencia del Rey y fue atendido su clamor, así, Señor, nosotros tenemos la posibilidad de entrar ante tu presencia y saber que estás dispuesto a nosotros. Gracias, Padre. Esa simpleza que has abierto por la obra de Jesucristo, eso tan grande que recibimos a través de la obra de Jesucristo, lo queremos vivir para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, por aquellas veces, esas circunstancias donde, Señor, nos debilitamos, donde nos dejamos de ese tiempo de comunión en la oración, donde nos alejamos de ese trato contigo y nos empezamos a secar, porque la oración también es esa parte de nuestra respiración, Señor, espiritual, donde, Señor, donde viene hacia nosotros el poder, el aire, la vida del Espíritu hacia nuestra vida espiritual. Grande Dios, te pedimos ayuda, te pedimos tu obrar, Señor, te pedimos esa manifestación de ti, Señor. Te necesitamos en medio de todo esto. Necesitamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Hacemos entonces esas oraciones reconociendo que solamente hay áreas de nuestra vida que necesiten la intervención de tu poder, que necesiten el obrar de tu mano, Señor, más allá de lo que son nuestras fuerzas. Te pedimos, Señor, que puedan ser ahora manifestadas obras, Señor, que se desaten sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, sobre lo que has planeado en nosotros, que vienen de tu mano, Señor. Pedimos, Señor, con esa confianza de saber que estamos ante ti por la obra de Jesucristo, entrando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, a aquel que nada es imposible para ti, ese Dios, el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente que eres tú, Señor. A ti clamamos en esta hora, a ti oramos en esta hora. En ti, Señor, nos exponemos esperando en ti, estando, clamando y sabiendo de ti, Señor. Levantándonos, Señor, nuestra voz en oración por nuestras vidas, por nuestras familias, por este barrio, Señor, por cada casa, por cada hermano, por cada hermana que forman parte de la congregación, rogando tu gracia, tu poder, tu unción, Señor, un renuevo en la vida y en el tiempo de la búsqueda, en el tiempo de la oración, renuevo, un tiempo nuevo, un tiempo de ser vivificado
vivificados, de ser avivados en esa relación contigo, que actives, Señor, nuevos tiempos, nuevas obras que vengan de ti, Señor del cielo, oh Dios Todopoderoso, y así también pedimos que sea tu obrar el que nos dirija, tu voluntad la que se cumpla en cada una de las peticiones conforme tu obrar, conforme lo que sabes y lo que es mejor para nuestra vida. Muchas veces, Señor, pedimos sin saber o sin entender, o pedimos mal porque no lo pedimos para nuestros deleites, pero pedimos ahora que sea tu obrar el que nos guíe, sea tu poder el que nos dirija en esta hora. Y Señor, derrama de tu Santo Espíritu en medio de esos tiempos de clamor, Señor. Queremos, Señor, ser llenos de tu poder, aleluya, llenos del renuevo del Espíritu Santo en medio de la oración, aleluya, santo, santo, santo. Tú, Señor, Espíritu, clamas e intercedes por nosotros, de manera que no se hagamos entender, pero tú desatas tu obrar, Señor, y haces obras grandes y magníficas, Señor, conforme la voluntad del Padre. Danos también esa gracia, Señor, de que venga sobre nuestras vidas esos tiempos de clamor donde tú puedas obrar de esa manera, que se abran puertas sobre nosotros, que si, Señor, no hemos podido experimentar ese toque y esa manera de tu obrar, Señor, ahora mismo se active la fe para creer, Señor, que tú puedes derramar tus lenguas, Señor, para poder clamar, aleluya, aleluya. Ponete de pie y vamos a clamar, riba catarabashia. Gloria, 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 gloria. Aleluya, te damos tu lugar, Señor. Riba Kandanamasai Tarabarashaya. Gloria, 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 el que vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu de Dios, clama, 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 Señor. Riba Kanda Ramainda Raman Sharakanda Rabase. Aleluya, aleluya. Se hagan tus obras, Señor. Haya libertad, se rompan cadenas. Ribricanda Ramanda Rabaquía. Haya dirección, propósito para poder hacer las cosas en tu voluntad. Aleluya, oh poderoso Dios, más tu obrar en nosotros. Urricata lábara sharakata rabakaya, arrabacanda namasanda rabaraquía. Oh Señor, muéstranos nuestra condición y aún dirígenos a la santidad, a la comunión contigo, Señor, a la purificación de nuestros corazones a través de esos clamores. Aleluya, aleluya. Oh, Rey Barrabacanda, Lararabacaya. Oh, más tu obrar poderoso, poderoso Espíritu Santo. Ribracata, Rabarabashia. Ribricanda, Laramacanda, Rabaracaya. Oh, gloria, 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 gloria a tu nombre. Eterno Dios, poderoso Padre. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Te exaltamos. Te exaltamos, clamamos al poder que hay en ti, a la obra de tu obrar sobre nuestras vidas, Señor. Riba Kata Rabarashira Kaya Rabashia. Oh, más de ti, Señor. Puede venir en esta hora una respuesta de sanidad, Señor. Riba Kanda Rabarakaya Rabashaya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Ribrakata Rabarakanda Ramasanda Rabarakaya. En esta hora se pueden destrabar cosas que estaban trabadas, puertas que estaban cerradas. En esta hora se pueden empezar a abrir. Aleluya, Ribrikata Rabarakaya. Y puertas que tenían que estar abiertas se cierran porque tú eres el que abre puertas y nadie cierra, y cierra puertas y nadie abre. Aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria. Arriba catarara rabacanda rabasaya rabarashia, urricanda la rabacanda rabamanda ramasanda rabaracaya. Venga, viene de ti, Señor, fortaleza, ánimo para seguirte, ánimo, Señor, para estar de pie, para cada día buscarte con un corazón expectante en ti, para ser renovado, avivado, Señor, donde esté el cansancio, el desgano, el desánimo espiritual, se quita por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gracias Padre, gracias Padre, gracias. Aún revelación de tu palabra, dirección, planes nuevos, propósitos nuevos. Sabarakata rabarakanda
Sanda la barashia. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya, santo, santo, santo. Oh Señor, también se puede en esta hora empezar a activar nuevas actividades, nuevos planes para hacer y también la victoria para ya planes y propósitos hechos que Señor alcanzamos en fe, que ahora al iniciar este tiempo de oración estamos y nos ponemos en perseverancia hasta ver la respuesta como pasó con Daniel, aleluya, Ribacata, Rabacanda, la Baracaya, que desde el cielo mismo la respuesta ya está dada, pero que nos quedamos en permanente espera para que tú hagas la obra, Señor, y hasta que veamos, Señor, la respuesta poderosa de tu obra. Aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria. Shibrakata la barakanda la marasanda la barashia. Aleluya. Y toda obra del enemigo, toda obra de maldad que se cierne sobre nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús atamos, reprendemos, echamos fuera todo demonio que se levanta en nuestra contra, espíritus de maldad, espíritus engañadores, de tentación, espíritus que vienen a frenarnos, todo espíritu que viene enviado por el enemigo, cae en el nombre de Jesús. Todo espíritu y todo yugo de maldad, toda cadena que ata esta tierra, que ata esta ciudad, que ata este barrio, en el nombre de Jesús, todo espíritu de incredulidad, cae en el nombre de Cristo Jesús, cae ahora, se rompen las cadenas, hay libertad para buscarte, para alcanzar salvación, para que las vidas vuelvan a ti, Señor, se vuelvan a ti. Aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor, y en todo, Padre, te damos a ti la honra, la alabanza. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, papá, te agradecemos, Padre bueno. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque eres bueno con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor con nosotros, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, gracias, Jesús. Gracias, Señor, te amamos. Gracias, Jesús, te amamos, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que hay en ti, Señor, la esperanza que tenemos de estar contigo para siempre. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya, gloria sea tu nombre. Abba, Padre, bendito, maravilloso, glorioso eres, Señor. Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, te honramos, te exaltamos, Señor. Hermoso Jesús, precioso Rey. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, el que vive. Alabado seas tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, y por tu palabra. Gracias, Santo, Santo, Santo. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado, Señor. Gracias porque tú nos has ministrado, Señor. Tu palabra ha sido clara, Señor. Y creo que es eficiente, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Lo que hemos escuchado hoy, Señor, que pueda ser avivado, activado en nuestras vidas, Señor. Que nuestro tiempo de oración cambie, Señor, a partir de hoy, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos serte fiel en la oración, Señor. Que podamos tener ese tiempo de búsqueda, de comunión contigo, de estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú nos has hablado hoy. Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos provees, Señor. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias porque tú provees alimento en nuestros hogares, Dios. Te bendecimos por esto, Señor. Y ahora también te damos gracias, Señor, por las ofrendas, por los diezmos. Señor, te pedimos que
tú suplas en la casa de alguno de tus hijos que no tiene, Señor, que tú puedas abrir las puertas de los cielos y tú bendigas, Señor. Derrama bendición, Señor, sobre cada vida, sobre cada hogar que esté en necesidad en este tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, unos anuncios. El miércoles que viene hay reunión de hombres en Indio Rico, ¿sí? Algunos ya se han anotado, otros no. Le animamos, si es que lo pueden hacer. Van a venir hermanos de varias congregaciones, de ciudades cerca de Tres Arroyos, y así que va a ser un lindo tiempo para compartir. Vamos a ir desde la mañana, va a haber un almuerzo, charlas, y bueno, después nos estaremos despidiendo por la tarde temprano. Así que animarles, ¿sí? Que nos podamos sumar a esta actividad. Si alguno no sabe o necesita información, se comunica conmigo. Igual yo estoy pasando y mañana voy a volver a pasar y ahí está toda la información, horarios y el importe. Hay un costo de 700 pesos, que creemos que no es mucho. Va a haber desayuno también en aquel lugar, así que lindo tiempo para compartir juntos. Bien. Reuniones del día sábado para los niños a las 15 horas en este lugar. El domingo por la mañana, ¿sí? 10 horas en este lugar. Y el miércoles que viene nos encontramos nuevamente en este lugar a las 19 horas para tener tiempo de oración, ¿sí? Y buscarle al Señor. Y a las 20 horas la reunión general. Que el Señor les bendiga, la reunión queda finalizada.